Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a comenzar este encuentro de lectura orante de la Biblia en torno a un versículo de Génesis 4, ¿dónde está tu hermano? Pregunta Dios a Caín. Van a coordinar este encuentro el articulador regional centro, el padre José María Molina y su equipo. Así que aprovechemos este momento para dejarnos interpelar por el Señor, que quiere hoy también hablar con nosotros como un amigo habla con su amigo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Un gusto poder estar con ustedes en este momento para tener este espacio de lectura orante, para poder escuchar a Dios, para poder encontrarnos. Quiero agradecer principalmente al Departamento de Animación y Pastoral Bíblica que nos permite este encuentro, que nos permite, aún en mucha distancia, porque veo que hay de todos lados, vincularnos y encontrarnos con la palabra. Así que en eso, un gracias enorme al Departamento de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal, y yo particularmente agradecerle a la secretaria Ana María, que siempre con una disponibilidad total está colaborando, siempre haciéndonos la vida más fácil a todos, así que especialmente a vos, Ana, muchas gracias. Bueno, si quieren, vamos a dar comienzo para aprovechar este tiempo. Yo voy a presentar el texto, una breve presentación, cosa que tengamos después posibilidad de que cada uno lo pueda rezar, lo pueda llevar a la propia vida, podamos dejarnos interpelar por este Dios que está permanentemente queriéndose comunicar con cada uno de nosotros. Hoy el texto que nos reúne, el texto que nos encuentra, es este de Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 26. Así que les pido a todos que si tienen la Biblia, si la tienen a mano, que ya busquen el texto. Estamos en el primer libro de la Biblia, apenas la abrimos, el libro de Génesis. Allí, capítulo 4, todo el capítulo va a ser del 1 al 26. También le voy a pedir, como hago habitualmente, que alguien pueda leer el texto. En un momento yo le voy a pedir que lo lea para que todos los escuchemos. Porque la palabra de Dios, antes de leerla, hay que escucharla, ¿no? Hay algo muy bonito que tienen otras tradiciones, específicamente haciendo un fuerte con la escucha, por ejemplo, el Islam, ¿no? En el Islam, la palabra de Dios, el Corán, se lee siempre en voz alta, porque no puede ser interpretado solamente por la mente, sino que tiene que entrar por el oído. Así que ustedes van a ver siempre que quien está leyendo el Corán siempre lo canta y en voz alta, aun cuando esté solo, porque como también la Iglesia nos enseña, la fe empieza por la escucha. Así que en ese momento le voy a pedir que lo lean. Alicia, ¿te parece leer el texto cuando yo te diga? ¿Todavía no? Bueno, si más o menos ya tenemos todos el texto, si bien ahora para el primer momento algo voy a compartir yo ya tengo el mío. Para el momento de la oración personal vamos a necesitarlo en nuestra Biblia, en nuestra casa. Bien, entonces, la pregunta que nos va a interpelar hoy es la pregunta que le hace, como decía Gerardo, Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano? Pero para esto vamos a tratar de entrar en todo el texto del capítulo 4 para entender un poquito qué es lo que dice, qué es lo que quiso contarnos el escritor sagrado del Génesis, para que nos llegue a nosotros y de esta manera poder comprender el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo primero que hay que saber es que así como las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu, que han sido fuente de la gracia, para poder interpretarlas nosotros también necesitamos abrirnos a la gracia del Espíritu.
Así que por eso hoy les propongo que comencemos rezando al Espíritu Santo, esta hermosa oración que la Iglesia desde siempre nos viene proponiendo para invocar al Espíritu. Sobre todo esta es la secuencia de Pentecostés, para que así como el Señor inspiró a los escritores sagrados, hoy nos inspire a nosotros a abrir el oído, disponernos a la escucha e interpretar aquello que el Señor quiera decirnos a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada uno desde su hogar, sin abrir los micrófonos, para que no nos pisemos unos con otros, recemos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de gracias, ven, luz de los corazones. Consolador magnífico, dulce huésped del alma, su dulce refrigerio, descanso en la fatiga, brisa en el estío, consuelo en el llanto. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está manchado, riega lo que está árido, sana lo que está herido. Dobla lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está extraviado. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales la felicidad eterna. Ven, Espíritu Santo, y regálanos todos tus dones para escuchar la palabra del Señor. Amén. Entonces ahora escuchemos juntos el texto de Génesis 4, 1-26. La escucha es lo más importante cuando queremos empezar un diálogo con Dios. Habitualmente nosotros lo hacemos siempre al revés. Cuando quiero empezar a rezar, lo primero que hago es hablar yo. La Madre Teresa de Calcuta le decía a una de sus monjitas, cuando le preguntaba por qué pasaba tanto tiempo frente al sagrario y qué hacía, ella le respondió que dice que cuando va a rezar lo primero que hace es silencio, porque estaba convencida que lo que el Señor tenía para decirle a ella era más importante que lo que ella tenía para decirle al Señor. Entonces, así, con esta disposición del corazón, escuchamos juntos el texto del Génesis. Alicia, ¿podés proclamarnos? Lectura del libro del Génesis. El hombre se unió a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín. Ella dijo entonces: he tenido un varón gracias al Señor. Más tarde volvió a dar luz a su hermano Abel. Abel era pastor de ovejas, mientras Caín trabajaba la tierra. Al cabo de un tiempo, Caín presentó al Señor una ofrenda de los frutos del campo. También Abel ofreció de los primeros nacidos de su rebaño con su grasa. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no a Caín y a la suya, por lo que éste se enojó mucho y andaba cabizbajo. Entonces el Señor preguntó a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué agachas tu cabeza? Si actuaras bien, llevarías alta la cabeza, pero si actúas mal, el pecado está junto a tu puerta, como una fiera que te acecha. Tú puedes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Sucedió que cuando estaban allí, Caín se arrojó sobre su hermano Abel y lo mató.
Entonces el Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Y el Señor replicó: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Maldito seas ahora lejos del suelo que abrió su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando trabajes el campo, este ya no te seguirá dando sus frutos. Andarás vagabundo y fugitivo sobre la tierra. Entonces Caín dijo al Señor: mi castigo es mayor de lo que se puede soportar. Mira, hoy me echas de este suelo y deberé esconderme de tu presencia. Seré un vagabundo y fugitivo sobre la tierra, y el que me encuentre me matará. Pero el Señor le respondió: no es así. Cualquiera que mate a Caín lo deberá pagar 7 veces. Y le puso una señal a Caín para que nadie lo matara al encontrarlo. Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en el país de Nod, al este de Edén. Caín se unió a su mujer, que concibió y dio a luz a Enoc. Caín estaba construyendo una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. A Enoc le nació Irad, e Irad fue el padre de Mabiael. Mabiael fue el padre de Matusael, y Matusael fue el padre de Lamec. Lamec tomó 2 mujeres, una de nombre Adá y la otra Selá. Adá dio a luz a Yabel, que fue padre de los que habitan en carpas y crían ganado. Su hermano se llamaba Yubal y fue el padre de todos los que tocan la cítara y la flauta. También Selá engendró a Tubal-Caín, padre de todos los que trabajan el bronce y el hierro. La hermana de Tubal-Caín fue Noemá. Lamec dijo a sus mujeres: Adá y Selá, escuchen mi voz, mujeres de Lamec, oigan mi palabra. Maté a un hombre por herirme y a un muchacho por golpearme. Porque si Caín es vengado 7 veces, Lamec será vengado 77 veces. Adán se unió otra vez a su mujer, que dio a luz un hijo y lo llamó Set, porque ella decía: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. A Set también le nació un hijo, al que llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Alicia, por proclamarnos el texto. Y ahora vamos a entrar un poquito en lo que el texto nos va a querer decir con algunos elementos. Yo voy a tomar algunos, es muy largo, es todo un capítulo, por lo tanto voy a tomar algunos, una parte, y el resto lo podamos seguir rezando cada uno en su casa. Pero creo que esto, para la pregunta que nos motiva el encuentro, es lo que nos va a servir. Lo primero es reconocer que en los primeros versículos, el 1 y el 2, se nos relata la historia de Caín y de Abel. Primero nos dice que el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, el primero. Y entonces dijo ella: he procreado un varón con la ayuda del Señor. Y más tarde dio a luz a Abel, el hermano de Caín.
Abel fue pastor de ovejas y Caín agricultor, acabábamos de escuchar. Estos primeros dos versículos nos dan un contexto. Toda la historia que vamos a escuchar después no es una historia de dos desconocidos. Son hermanos, hermanos de sangre, hermanos incluso que evidencian un vínculo mucho más grande que la sangre. Son hermanos en humanidad, son casi los primeros que nos relata el texto, junto a Eva y a Adán. Y es tanto así que el texto con este contexto va a tomar un fuerte rumbo respecto de lo que nos va a seguir narrando. Estamos hablando de hermandad, de una hermandad profunda, de algo que los une mucho más allá de cualquier vínculo, ¿no? Después vamos a encontrar en el Nuevo Testamento la palabra amigos como una superación de los vínculos sanguíneos. Pero hoy estamos recién comenzando la Biblia, estamos en el Antiguo Testamento y acá esto nos da una fuerte impronta. Lo que vamos a escuchar es de dos hermanos. Inmediatamente, el texto nos relata el problema inicial. Y se nos narra que Caín presentó ofrendas al Señor de algunos frutos del suelo. Esta traducción yo la tomé del libro del pueblo de Dios porque realmente representa la intencionalidad con la que fue escrita en el hebreo original. Caín presentó, dice, algunos frutos del suelo. Mientras que, y ahí aparece una partícula que nos da una comparación, mientras que el segundo hermano, el hermano menor, Abel, le ofreció las primicias y lo mejor de su rebaño al Señor. Esto es una característica que nos va hablando cuál va a ser el origen del problema. Y nos termina relatando que el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín ni su ofrenda. Y vuelvo a repetir, para que notemos este detalle. Caín ofrece algunos frutos del suelo. Primero, no todos, algunos. Y segundo, después en la comparación de Abel, nos va a decir que no ofreció lo mejor, porque Abel está relatado que ofreció las primicias. El fruto ese apenas nace, lo mejor de la primogenitura. Y dice después, y lo mejor de su rebaño. O sea, fue totalmente generoso al momento de ofrecer al Señor. Caín no. Y es por esto que el Señor miró. Y miró con agrado y no miró directamente a Caín. Y aquí hay un problema fundamental que es el que desata aquello que después vamos a entender en el próximo relato que se nos presenta, porque aquí es donde comienza el alejamiento de Dios. Ya vamos a ver de quién. Caín, frente a esto, frente a esta comparación que nos relata el escritor sagrado, reacciona. Dice el versículo 6, Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. Estos dos son gestos para tener muy presente. Resentido y agachó la cabeza. El Señor le dijo, ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Y en el siguiente versículo, en el 7, dice, si obras bien, podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado de la puerta y te acecha, pero tú debes dominar. Aquí el Señor le da a Caín y le muestra algo que ya le había mostrado a sus padres, Adán y Eva, en lo que se respecta a la libertad. Algo sucedió, pero vos podés dominarlo. Vos podés no reaccionar frente a lo que va surgiendo de vos, Caín. O sea, no reacciones al resentimiento y no agaches tu cabeza. Obra bien.
Un detalle, hay muchísimos detalles en este texto, pero un detalle que quiero nombrar del hebreo original con el que está escrito es esta idea del pecado que está relacionado a una fiera, que lo leyó muy bien en la traducción de Alicia. Dice, el pecado está a tu puerta y como una fiera te acecha. Esa palabrita que está allí en hebreo es robes. Y robes, que es esta idea de la acechanza, solo se usa en la Biblia para referirse al acecho de un animal, de una fiera. Nunca después está utilizado de otra manera y mucho menos hacia alguien que puede estar o que no sea humano, ¿no? Y aquí es donde vamos a encontrar esta reacción que tiene Caín, que lo puede llevar a vivir como una fiera. Podríamos decir así, sacado de la dignidad de lo humano y de la libertad que tiene el hombre para elegir el bien, el pecado con el que está cerca y está siendo acechado Caín es como un animal. Es como, ¿vieron en los documentales cuando la presa está tomando agua y atrás viene el león o viene el leopardo, bien agachadito hasta que lo puede prendar? Bueno, esta sería la acechanza de robes. En el fondo le está diciendo Dios, cuidado, no quites tu humanidad. No quites tu humanidad. Porque la humanidad, aún herida por el pecado de Adán y Eva, sigue teniendo la posibilidad de la elección del bien. Inmediatamente en el versículo 8 vemos que Caín no cedió a la acechanza y le dice a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. De esta manera Caín se quita la dignidad humana y se deja ganar por la animalidad del resentimiento y del agachar la cabeza. Esta cabeza agachada también ya nos está diciendo de los animales. Bueno, yo estoy en una zona de campo y si uno va a ver los animales, la mayoría está siempre con la cabeza agachada buscando ahí abajo el alimento. Están siempre buscando qué comer. Y eso también hace referencia a la cabeza agachada al interés propio, ¿no? Al tratar de estar mirando cuál es mi propio interés, cuál es el alimento que quiero y que necesito. Allá nos estaba en el versículo 6 avisando sobre este pecado que se convierte o que convierte a quien lo comete en un animal. Caín se dejó seducir también por el robes. E inmediatamente viene Dios y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde estás? Si nos vamos al capítulo anterior del Génesis, va a ser la pregunta que Dios le va a hacer a Adán cuando, después del pecado de Adán, de comer del fruto, junto con Eva, del fruto del árbol del bien y del mal, se esconden, porque ahora se dan cuenta que están desnudos y tienen miedo y vergüenza y por eso se esconden. La pregunta que Dios le dice es, ¿dónde estás? Una pregunta que es mucho más que preguntar una locación, sino que está haciendo referencia a ese lugar, a ese locus teológico, a ese lugar teológico donde lo posiciona en la dignidad o en la indignidad. Y de hecho, Adán dice, estamos acá escondidos porque estamos desnudos. Tengo miedo porque estoy desnudo, le dice. Y ahora le vuelve a preguntar a Caín, ¿dónde está? Esta vez, ¿dónde está tu hermano? Porque la animalidad lo llevó a matar a su igual, a su cercano. Y la respuesta es quizás la más honesta que hace Caín. No lo sé. No lo sé no porque no sepa el lugar donde está, sino porque estamos convencidos que no es consciente de aquello que llegó a hacer, de aquello que el pecado le ha hecho y producido en su vida.
que le ha quitado esa dignidad creatural para convertirlo en una fiera, en una actitud permanente de acechanza. Y eso es lo que 1000 veces nosotros tenemos que recordar. Inmediatamente Dios le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Lo llama conciencia de alguna manera, pero tiene que decírselo Caín. Y Caín vuelve a esconderse, como lo hizo Adán. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Esquiva la respuesta, esquiva la pregunta. Una pregunta que lo llevaba a tomar una fuerte conciencia de su actitud. Y ahí nomás, en el versículo 10, Dios le va a decir lo que a lo largo de toda la Biblia, de una y 1000 maneras explícitas e implícitas, nos llama a nosotros y a todos los oyentes de la palabra. Escucha, abrí el oído, abrite para mostrarte otro modo, porque el que no escucha está totalmente encerrado en sí mismo, está totalmente en un eco constante de su propia voz, de sus propias ideas, de sus propios resentimientos, de sus propias angustias, encerrado en sí mismo, no puede salir. Por eso le dice, escucha, Caín, escucha, abrí, porque la sangre de tu hermano grita. Hay un grito que se está dando y él no lo está escuchando. ¿Por qué? Volvamos a la cabeza agachada, volvamos al robes, volvamos a la acechanza, porque está cerrado en su interés y en su resentimiento. Por eso no puede escuchar el grito de la sangre de su hermano, que llega hasta Dios. Y dice la Biblia en el versículo 11, por eso. Y ahí nos está dando la consecuencia. Una consecuencia que Dios se la dice a Caín. Maldito seas, lejos del suelo que abrió sus fauces para recibir la sangre de tu hermano derramada por ti. Cuando lo cultives no te dará más su fruto, y andarás por la tierra errante y vagabundo. Y por eso no hace referencia al castigo de Dios, sino a la consecuencia de su acción. Porque ya, lejos de trabajar y de dar gracias por el fruto del suelo, que él era un agricultor, hoy lo riega con sangre inocente. Esa misma sangre no va a permitir que el cultivo dé fruto. Y esto le va a seguir provocando a él mucho más resentimiento, y por eso el andar errante y el andar como vagabundo, porque ya en su resentimiento y en su cabeza baja ya no encuentra lugar, su lugar lo ha perdido, este lugar de dignidad humana. Y entonces Caín se siente perseguido y temeroso. ¿Y no será esto lo que en castellano y aquí en la Argentina decimos, no será porque tiene cola de paja? ¿No será porque ahora, sabiendo lo que le hizo a su hermano, teme que alguien se lo haga a él? ¿No será que este castigo que él siente por parte de Dios no sabe que realmente es causa de su misma actitud? Por eso lo dice, mi castigo es demasiado grande para poder sobrellevarlo. Hoy me arrojas lejos del suelo fértil. Yo tendré que ocultarme de tu presencia y andar por la tierra errante y vagabundo. El primero que me salga al paso me matará. Y el Señor no le había dicho eso, que se tenía que ir. Le había dicho que no le iba a dar fruto. Pero su misma actitud lo va encerrando más y más, hasta que se empieza a escapar. Ya le dice y le echa la culpa, ahora vos me arrojás. El Señor nunca lo arrojó. Pero su propia actitud lo va alejando. Y lo va alejando hasta quedar solo. Tanto es así que el Señor le dice, nadie lo va a matar a Caín, y lo marca para que nadie ponga su mano sobre él. Y luego Caín, dice el versículo 16, se alejó de la presencia del Señor. Y acá es donde vamos a ver esta fuerte impronta de cómo el pecado
del fratricidio no solo rompe el vínculo con los hermanos, sino que también rompe el vínculo con Dios, el vínculo con el Creador, ¿no? Por eso en una de las primeras diapositivas dije, comienza el alejamiento. Y en el versículo 16, ya Caín se va, se aleja totalmente del Señor. Ahora vamos a pasar y dejar toda esta descripción de la descendencia de Caín, que la vamos a encontrar en los versículos que van del 17 al 22, y nos vamos a ir al versículo 23, perdón. Y le puse como título La violencia heredada, porque vamos a ver a uno de sus descendientes, Lamec. Lamec, que después de relatarnos el texto que viene de la misma consecuencia y sangre de Caín, va a cometer algo también igual o peor que su padre. Lamec dijo a sus mujeres, Adá y Silá, escuchen mi voz, mujeres de Lamec, oigan mi palabra. Yo maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Fíjate cómo la violencia genera más violencia. Y aun cuando esté en la persona de uno en específico, cómo también las consecuencias de la violencia llegan después de generación en generación. Así como el Señor tiene misericordia de generación en generación, también vemos que la violencia puede ser algo que se pase. Y peor, porque por un simple golpe y por una simple herida mató a un hombre y mató a un muchacho. Por eso él mismo se da cuenta y dice, porque Caín será vengado 7 veces, pero Lamec lo será 77 veces. Se da cuenta totalmente de lo que está haciendo, de lo que hizo, y llora y se lamenta. Ahora, inmediatamente vamos a ver que terminando el capítulo, empieza de nuevo el retorno al acercamiento al Señor, esta vez con una nueva oportunidad. Los versículos 25 y 26, finalizando el capítulo, nos llevan a otro personaje, Set, del hebreo Seth, que significa sustituto. En el griego, Seth, señalado o nombrado, sustituto opuesto. Vamos a ver cómo en lugar de Abel, que realmente supo entregar lo mejor a Dios, tiene que ser restituido. No puede quedar en Caín. Y entonces allí donde el mismo capítulo nos relata que hay una nueva oportunidad. Y dice, Adán se unió a su mujer, como nos dijo en el versículo 1 del capítulo 4, y ella tuvo un hijo al que puso el nombre de Set. Dios me dio otro descendiente en lugar de Abel porque Caín lo mató. Recuerda la madre el pecado, la consecuencia del pecado, pero también recuerda la oportunidad. También Set, dice el texto, tuvo un hijo, al que llamó Enos, y fue entonces cuando se comenzó a invocar el nombre del Señor. Todo este tema que vamos a estar constantemente nosotros rezando ahora en este tiempo que nos queda, nos va a llevar a encontrar este Dios que hace un proyecto, el hombre que se aleja, todo lo que va viviendo a raíz del pecado que ya habían cometido los padres, eligiendo la propia voluntad, el propio deseo, dejándose llevar por los impulsos, pero también está siempre la vuelta y siempre una nueva oportunidad. Después vamos a ver más adelante que de nuevo empezamos a perder y vuelve Dios a darnos una nueva oportunidad. Por eso nos vamos a tomar unos 5 minutitos, yo voy a poner una música, para que nos hagamos esta siguiente pregunta, ¿no? Este texto, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mi vida? ¿A cómo estoy viviendo hoy yo? Incluso puede ser nuestros propios resentimientos, nuestras propias angustias, nuestras propias faltas de paciencia, ¿no? ¿Qué es lo que me quiere decir Dios a mí?
Después vamos a compartir, si nos permite, un ratito, brevemente, con algunas palabras, para después dar el paso a la oración en común. Así que nos tomamos 5 minutos para relectura propia del texto, leyéndolo en la Biblia. Yo voy a poner una musiquita y nos encontramos de nuevo en 5 minutos para compartir algo.
Hola, ¿me escuchan? Ah, bien, bien. Quería saber eso. El que quiera puede compartir ya lo que le ha ido resonando en el corazón. Lo pregunté hace unos minutos, pero me parece que no se escuchó. Así que disculpen porque estaba la música, entonces no se escuchaba, pero podemos ya compartir aquello que el Señor nos ha ido regalando como palabra cada uno. Pueden encender los micrófonos. Les pido por favor que seamos breves para que podamos compartir o escucharnos entre todos. ¿El texto se entendió algo o no se entendió nada o realmente nos pegó fuerte a todos? El texto es muy rico, tiene muchas líneas variables como para ir reviendo, ¿no? Desde el pecado y el autocastigo que uno se inflige, más allá del tirón de oreja que Dios nos da, hasta eso la violencia que se hereda y que nos hace reaccionar de determinada manera, y en nosotros está también poner esa herencia a los pies de Dios y no alejarnos de su presencia, sino comenzar ese acercamiento al Señor, ¿no? Y ser como Set, ser también nosotros un poco los que comienzan a invocar el nombre del Señor, de nuevo, más allá de las tradiciones familiares. En mi caso, mi familia no es practicante, y yo soy la oveja negra. Así que en la adolescencia pasé muchas noches sin cenar por ir a misa. Qué bárbaro. Qué buen Pero testimonio. eso a su vez me fortaleció. Gracias, Gloria. Gracias por tu testimonio. En el chat, Viviana le pide al Señor, le dice, Señor, dame la fuerza para mantener la puerta cerrada al pecado y la voluntad para brindar mis mejores frutos. Qué lindo eso también. A mi padre, cuando usted invitó a esto de que me dice el texto a mí, enseguida me quedé con el final del texto, esto de contar con que el Señor se va a acercar a mí una y otra vez a pesar de haberlo defraudado. O sea, el texto es muy duro, todo, pero quise quedarme con el final. Y después, para no ser tan suave, dije, bueno, de mi parte, este desafío de quedarme en la buena senda, o sea, él me invita, pero me da libertad. Entonces está en mí el elegir el bien, ¿no? Que por supuesto no es fácil, porque mi humanidad está caída, y más de una vez no elijo la senda correcta. Así que bueno, a mí me resonaron estos dos temas, ¿sí? En el texto fuerte y muy rico que hemos compartido hoy. Gracias. Gracias a vos, Marta, por tu testimonio y por tu compartir. Gracias, Padre, gracias. Me queda resonando la pregunta, ¿dónde está tu hermano? Porque de repente uno enseguida ante esa pregunta, ¿dónde está tu hermano?, prepara una lista rápida, pero realmente hay que profundizar por cuál hermano me está preguntando el Señor, de quién me estoy olvidando, de quién he herido, ¿no? Profundizar en eso, ¿cuál es el hermano por el que me está preguntando?
Gracias, Silvia. Gracias. Una hermosa pregunta, ¿eh? Creo que nos sirve a todos. Eso que el Señor te ha dicho nos sirve a todos. De recordar la misericordia de Dios, ¿no? Y ante el error, el pecado, no agrandarlo más de lo que es. Y cambiar la visión y volver a Dios. Y me quedó mucho esto de qué increíble Abel cuando dice, hoy me echas del suelo y es de esconderme de tu presencia, que nadie le pidió eso, sigue en su misma visión, porque dice, cualquiera que me encuentre me matará. Como, o sea, bajo su mismo pensamiento. No salió de él, y eso no le permitió volver. Y esto de vivir errante y vagabundo, es claro, de aquí para allá, sin un lugar fijo, sin sentido de lo que tiene que hacer. Entonces, qué importante es recordar que existe la misericordia, no agrandar y no alejarse ante el pecado, ¿no? Gracias, Daniel. Hermosa reflexión, ¿no? Viviana dice, Dios siempre nos propone salir a su encuentro a pesar del pecado en el que vivimos sumergidos. Nos espera y alberga a pesar de la ofensa nuestra, y somos nosotros quienes nos alejamos y alejamos nuestra oportunidad de nosotros cayendo en la soledad. Qué profundo eso, Viviana. Te agradezco que lo compartas, es realmente así, ¿no? El Señor nunca nos va a querer solos, pero a veces nosotros solos, cuando no podemos salir de, como también lo decía Daniel, ¿no? Nos encontramos lejos, pero por nuestra propia dinámica. Liliana dice, reconocer que Dios, que es misericordioso, no juzgar al malo y orar por la conversión del pecador. Sí, gracias Liliana también. Gracias por compartir. A mí me dejó pensando con sentimientos encontrados, porque por un lado, cómo Dios observa, nos observa, me observa a cada uno en todas las acciones cotidianas. Y entonces me pongo a pensar qué frutos le estoy dando de mi vida. Si algunos frutos o las primicias y los mejores. Eso me quedo pensando. Y empalmo con la misericordia de Dios que, bueno, si de acá para atrás quizás no di lo mejor, bueno, todavía estoy a tiempo y esta lectura es como una sacudida para iniciar ahora en este tiempo de Cuaresma y darle el lugar primordial que necesita y que se merece en mi vida. Muchas gracias, Clarisa. Muchas gracias por compartir esto. También nos sirve, creo, a todos. Nos quedan unos minutitos. Sería hermoso escuchar a todos, toda la palabra de Dios que hay en el corazón de ustedes, porque estoy convencido que Dios habla y nos habla a todos, y gracias por compartir. Ahora en estos breves minutitos nos quedan dos momentos que son importantísimos. Primero, el de poder decirle a nosotros, a Dios, una palabra. Hemos escuchado la suya, nos ha llegado al corazón, la hemos meditado, y ahora cada uno particularmente eleve una oración. Decirle a Dios algo que después de esta palabra tu corazón lo está pidiendo, ¿no? Decirle a Dios esto que estás necesitando, buscando, o lo que Él mismo hoy te está invitando. Para después juntos vamos a pensar en un compromiso concreto, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esta palabra que Dios me dio y a qué me está invitando, ¿no? ¿Cuál va a ser mi gesto? Así que vayamos ahora, si quieren lo podemos hacer en unos minutitos, nos quedan 5, así que lo podemos hacer con micrófono abierto. Decirle a Dios aquello, muy breve de nuevo les pido, pero decirle a Dios aquello que ha resonado y que quiero devolverle a su palabra. Yo quiero particularmente dar gracias a Dios por permitirme que este texto llegue a mi vida, tanto desde que lo preparé hasta este momento que lo rezo con ustedes,
Y gracias al Señor le doy porque su palabra una vez más me llega, me invita a transformar mi vida, dando lo mejor de cada momento y aprendiendo a recibir las nuevas oportunidades. Gracias, Señor. También lo pueden hacer ustedes con los micrófonos, si quieren una pequeña oración, devolviendo, pueden hacerlo. Gracias, Señor, por marcarnos con una señal de protección, la sangre de tu Hijo. Gracias, Señor, por hacerme consciente de mi actuar para no perjudicar a los demás. Gracias, Señor. Señor, cuento con tu misericordia para estar siempre cerca de ti. Que así sea. Amén. Amén. Señor, ayúdame a estar donde tú estás. En los momentos de desesperanza, nunca pierda en mi horizonte de vida el faro de tu misericordia que recibí a través de tu sangre derramada, Señor. Te lo pedimos. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, que nos busca cuando pecamos, porque en realidad no sabemos lo que hacemos delante de tanto amor demostrado por Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, por enseñarnos a escuchar. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque por tu gran misericordia nos invitas nuevamente y a cada instante al don grande de la reconciliación. Gracias, Señor. Para que los Bendito frutos, y para que los frutos de nuestra ofrenda siempre sean de tu agrado. Te lo pedimos, Señor. bendito y alabado sea, Señor, por siempre, porque tú nos brindas día a día la esperanza de reconciliarnos en tu divina misericordia. Señor, que la palabra sea fortaleza diaria, sea guía y sea encuentro de fraternidad por siempre, Señor. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra que me enseña a no perder mi humanidad. Gracias por tu misericordia. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor de Padre. Ayúdanos a vivir en fraternidad con todos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Mostrarnos cómo ser fraternos y misericordiosos con todos, y especialmente tocar los corazones de los que en este tiempo pueden decidir el final de la guerra y de todas las guerras en nuestra humanidad. Gracias, Señor. Te lo pedimos.
Bueno, hermoso la oración que hemos elevado. Escribamos, si pueden y si tienen un papelito, escribir el compromiso. Ese no lo vamos a compartir porque cada uno sabe, ¿no? No podemos escuchar la palabra de Dios y que quede estéril, ¿no? Lo hemos escuchado en estos días en la misa, en Isaías. La palabra de Dios es como la lluvia que llega, hace lo que tiene que hacer y después vuelve dando fruto, ¿no? Habiendo dado aquello que esperaba. Entonces nosotros tiene que hacer lo mismo. Así que propongámonos un compromiso a esta palabra que el Señor nos ha dado respecto de lo que nos ha dicho y así terminamos juntos nuestra oración. Nos tomamos un minutito para escribirlo, para el que pueda. A mí me ayuda a escribirlo. Si no, alguno, bueno, ya póngalo en el corazón. Bueno, y ahora sí, les propongo que abramos los micrófonos para que nos podamos escuchar. Sí, algo muy bonito de nuestra experiencia de fe es escuchar la palabra en la iglesia, de eclesialidad. No somos solitarios, ¿no? Dios, si bien nos habla a cada uno particularmente el corazón y a cada vida, también nos habla a todos, porque somos todos sus hijos, todo nos enseña, todo nos quiere conducir hacia el camino que es el encuentro con Jesús, mostrarnos a Jesús. Y no hay nada más lindo que saber que, si bien a veces parecemos unos loquitos, yendo a contramano de lo que el mundo nos pide, no estamos solos, somos muchos los que queremos, los que creemos en Dios, y los que queremos seguir aquello que nos propone como proyecto de vida para felicidad, para ser felices. Así que juntos, aun cuando nos interrumpamos y se nos corte, pero es lindo escucharnos con nuestras tonadas, porque creo que hay alguien hasta de México, por lo que iba viendo, hay gente de Mis Pagos, de Río Segundo, hay de todos lados. Entonces, que nos escuchemos juntos dirigirnos al Padre, así como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase en la tierra como en el cielo. No soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los ofensores. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros, sobre nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros hermanos, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, les pido disculpas por los minutitos que me pasé, que nos hemos pasado, pero les agradezco profundamente esta hermosa oración que hemos hecho. Me ha llenado el corazón, me ha llenado de la palabra de Dios. Así que gracias a todos. Gracias, Padre. Gracias, muchas gracias, José María. Gracias a todos. Y a todos los esperamos, bueno, el martes próximo, el 15 de marzo a las 7 de la tarde, tenemos nuevamente otro encuentro con las mujeres y con la Biblia. El obispo Roberto Pío Álvarez, que es el obispo asesor del departamento del DENABI, va a estar acompañado, bueno, también con otra persona, que el tema va a ser perfume de mujer, desborde de amor, una conversación entre dos mujeres y Jesús.
Así que esto es el martes. Y el jueves que viene, bueno, seguimos con nuestras lecturas orantes. En este caso, vamos a hacer la lectura orante con el libro del Levítico, Levítico 19. Entonces, bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el encuentro próximo del jueves. Así que bueno, nos encontramos el martes, el jueves. Alicia, para el del jueves, ¿hay que volver a anotarse? ¿O van a mandar para anotarse como fue con este? Exacto. Ana, ¿querés explicar? Sí, gracias. Les puse ahí en el chat, está el vínculo para entrar en el formulario de inscribirse, pero bueno, como tenemos la lista de los que están acá, también les vamos a mandar un mail. Entonces, sí, por favor. Vamos a enviar un... Gracias. Te agradecen mucho. Gracias. Muchas gracias, Padre. Adiós, gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, bendiciones para todos. Chao, Alicia. Chao, chao. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones.